Hoy vamos a hablar del poder de la presencia de Dios. Amén. ¿Qué provoca la presencia de Dios cuando está en medio de nosotros? Y nos gusta ser una iglesia que ama la presencia de Dios. Muy bien. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 10. Cuando lo tenga, dígame ya, por favor. Vamos a leer el 10 y el 11, porque en dos versículos se encierra una historia. Hoy quiero compartirles acerca de un hombre que lo tienes que encontrar en la Biblia con buscapiés. O sea, lo tienes que encontrar porque se habla muy poco de él, pero se dice que de lo bueno, poco. Aunque es un hombre que no aparece mucho en la Biblia, no hay anchura escrita acerca de él. Lo poco que se escribe de él, la verdad que trasciende y nos deja grandes lecciones de vida. Segundo de Samuel 6, 10 y 11, dígame ya cuando lo tenga. Muy bien. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, o sea, Jerusalén. Y la hizo llevar David a casa de Obededom, ¿qué? Su nombre era Obededom y su apellido era Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededom Geteo 3 meses. ¿Cuánto estuvo el arca de Jehová en casa de Obededom? 3 meses. Y el resultado, después del punto y coma, dice: y bendijo Jehová a Obededom y a toda su casa. Hace 2 domingos, porque recuerda que la semana pasada tuvimos un invitado, pero hace 2 domingos quedamos que el objetivo nuestro de Aliento de Vida en esta temporada es que esa presencia que a veces disfrutamos en nuestras reuniones vaya a tu casa, que esa presencia leude a tu familia, que esa presencia afecte a los que están contigo. Y vamos a ver un caso específico de cómo la presencia de Dios puede afectar a tu familia. ¿A cuánto les gustaría hoy orar conmigo y decir: Señor, que esa presencia que yo a veces siento, que esa unción que yo a veces siento, me encantaría tenerla en casa también? Y que tocara a, no sé, con quién vivas, mis papás, mis abuelos, mis tíos, mis hermanos. Hoy vamos a ver el caso de Obededom. Señor, te damos gracias por este nuevo domingo, por esta nueva oportunidad que nos das de estar aquí, congregarnos en tu nombre y con el privilegio de hoy llevar, Señor, a más de una decena de personas a un nuevo comienzo, a un nacer de nuevo contigo. Gracias por todos los hermanos que estuvieron aquí desde temprano, alistando todo esto para que hoy pudiéramos estar aquí. Te damos toda la gloria a ti por siempre, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, punto número 1, codea al que está a tu lado y dile: Dios no te escoge por lo que eres. Dile: Dios no te escoge por lo que eres, sino a pesar de lo que eres. Dile, Dios no te escoge por lo que eres, sino por lo que Él sabe que puede llegar a ser contigo. Dios no te escoge por lo que eres hoy, sino por lo que Él sabe que Él podrá llegar a ser a través de ti. Es un Dios de pasado, de presente y de futuro. Él sí sabe el final de la película. Él no se queda, quédate conmigo, Lucio, un ratito. Él no se queda en el hoy. Dios siempre ve el por siempre. Entonces vamos a ver la historia de un hombre que fue tremendamente usado por Dios. Pero no solamente eso, sino que trascendió en su familia. Trascendió en sus generaciones. La presencia de Dios en él no lo afectó a él, afectó a toda su casa, a toda su familia. Y ese era Obededom. Y lo que me llama la atención a mí es que se llamaba Obededom Geteo. Los grandes historiadores dicen, o investigadores de la palabra, que en la Biblia solo se registra 3 veces el nombre de Obededom. Algunos dicen que eran Obededom diferentes, pero otros dicen no pueden ser Obededom diferentes porque encuadran en el mismo tiempo, en las mismas ciudades, en el mismo momento, y la mayoría de ellos dice: estamos hablando del mismo Obededom. Si estamos hablando del mismo Obededom, hay un caso aquí digno de ser predicado por mucho tiempo. Obededom significa al servicio o siervo de Edom, ¿ok? Eso significa Obededom. Edom significa Edom y Obed significa servicio o al servicio de. Lo que me llama la atención es que dice que era Geteo. Por ejemplo, a los de Yucatán, ¿cómo se les dice? A los de Veracruz, ¿cómo se les dice? A los de Monterrey, ¿cómo se les dice? A los de Campeche, ¿cómo se les dice? Muy bien, a la gente nativa de Gat
Los que nacieron en Gad de Filistea se les llamaba geteos. Así como a los veracruzanos nos dicen jarochos, había una zona de Filistea, no de Israel ni de Judá, de Filistea. En Filistea había un lugar que se llamaba Gad. Eran filisteos. No adoraban al Dios de Israel, no adoraban al Dios de Jacob, no adoraban al 3 veces santo. Ellos adoraban a Dagón y tenían muchos otros dioses. Adoraban a Mamón y adoraban a muchos otros dioses. Eran politeístas. En esa tierra había un lugar llamado Gad. Los que nacían en Gad se les llamaban geteos. Y vamos a ver cómo la presencia de Dios bendice la casa de un hombre que ni siquiera es israelí, ni siquiera es de Judá, posiblemente ni siquiera conocía a nuestro Dios, o posiblemente sí, porque ya van a ver por qué, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo la presencia de Dios termina bendiciendo una casa que nunca se imaginó ser bendecida por la presencia de Dios. Vamos a ver cómo la descendencia de un hombre termina sirviendo al Dios Todopoderoso cuando eran los últimos candidatos, o era casi imposible que ellos terminaran llamándose. Si era Obededom al servicio de Edom, Obededom termina siendo un siervo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Dios no te escoge por lo que eres, sino por lo que Él sabe que puede llegar a ser contigo. Dios no te escoge por lo que eres, sino a pesar de lo que eres, por su poder transformador, su gracia y su misericordia. Entonces, ya le dije a los comentaristas, yo lo personal estoy convencido de que es el mismo Obededom. Es el mismo Obededom. Así es que al final de la historia vamos a ver un Obededom transformado por la presencia de Dios. Y lo que yo oro es que esto que pasó con Obededom, o en la casa de Obededom, pase también en nuestras familias. Y cuando llegue el momento y la gente te pregunte, pero ¿cómo fue? ¿Cómo terminó Lucio ahí con toda su familia ministrando al frente y sus hijos? ¿Cómo terminó ella con sus padres todos sirviendo en la casa del Señor? Solamente va a haber una respuesta. Todo lo que Dios hizo en Obededom y su familia solamente tiene una respuesta: porque a Dios le plació. Voltea al que está a tu lado y dile: ¿por qué Dios te ama tanto? Dile: ¿por qué Dios te ama tanto? ¿Por qué Dios te ha bendecido tanto? ¿Por qué ha tenido tanta misericordia de ti? Solamente hay una respuesta: porque a Él le plació. Le plació amarme, le plació escogerme, le plació poner su mirada sobre mí. No hay algo tan especial en nosotros, sino es su gracia, su amor y su misericordia. Entonces, Obededom tiene que tomar decisiones y rápidamente le voy a platicar la historia. ¿Está listo? David ahora es rey de Israel. Después del tiempo que fue exiliado en Filistea, después del tiempo que Saúl lo persiguió, que fueron muchos años, ahora David hace acuerdos de paz con los de Hebrón. Era el lugar donde Absalón se había levantado en rebelión contra él y eran los últimos en, ¿cómo se podría decir?, alinearse al propósito que Dios tenía con David. Pero ahora en Hebrón, los de Hebrón le dicen: David, tu sangre es nuestra sangre y reconocemos que el Dios que te llamó es el Dios nuestro. Y ahora David es rey sobre todo Israel, al fin, después de una palabra profética de muchos años. ¿Está conmigo? Lo primero que David hace como rey es decir: vamos a traer el arca de Dios nuevamente en medio de nosotros. El arca de Dios era una caja revestida de oro con querubines, con serafines, que dentro guardaban las tablas de las leyes, otras cosas más, y que simbolizaban la presencia de Dios en medio del pueblo. Esa arca era tan importante que si el arca iba a la batalla, Israel ganaba, y si el arca no iba, todos se morían. ¿Quién entendió? Si el arca iba a la batalla, todos vivían, y si el arca no iba, todos se morían. ¿Está claro? Así de importante era tener la presencia de Dios en medio de ellos. Pero en el reinado de Saúl y de los jueces, el arca fue robada por los filisteos. Y pasaron montones de años y a nadie le interesó traer la presencia de Dios nuevamente a Israel. Escuche, casi 200 años Israel se acostumbró a ser una nación sin la presencia de Dios. Casi por 200 años Israel se volvió a constituir como nación. Ahora tienen un nuevo rey, tenían muchas cosas, estaban prosperando, pero a nadie se le había ocurrido que era tiempo de volver a traer la
presencia de Dios o el arca de Jehová en medio de ellos. David era un adorador, David era un cantor. David levantó Sión, tres palos, una carpa. Y él dijo, aquí falta algo para que la gente adore la presencia de Dios. Así es que David empieza a hacer todas las gestiones necesarias para recuperar de los filisteos el arca del Señor. David lo logra. Y cuando lo logra, no sabemos si es por novatada, no sabemos si es por ignorancia o simplemente yo pienso, no sabemos si es por rebeldía, por desobediencia. Yo pienso que simplemente David no le dio la importancia que merecía. Porque cuando ellos logran tener el arca, recuperar el arca en medio de ellos, David manda hacer un carro nuevo sobre los lomos de bueyes, ¿ok? Para que pusieran el arca super nice. Y el arca viniera desde la Filistea hasta Jerusalén, transportada en un carro nuevo, jalada en los lomos de los bueyes. ¿Cuántos van conmigo? Ahí sucede una historia. El buey tropieza. Y cuando el buey tropieza, el arca se dadea y está a punto de caer. Y un levita que van alrededor, llamado Usa, extiende su brazo para que el arca no se caiga y en ese momento muere. A David le agarra un pavor, porque algo aquí adentro me dice que David sabía que la responsabilidad no era ni siquiera del levita. El levita reaccionó por instinto, por así decirle. La responsabilidad era de David, porque desde el libro de Éxodo, en el capítulo 31, cuando se habla de todas las personas o cosas que van a servir al Señor, cómo tienen que ser consagradas, el Señor dejó claramente expresado y escrito que el arca de Dios solo podía ir sobre los hombros de los sacerdotes consagrados. La presencia de Dios era tan santa, tan pura y tan poderosa que el arca no iba a ir sobre los lomos de los bueyes. ¿Alguien sigue conmigo? Tenía que ir sobre hombres que se consagraron para eso, para que en su hombro fuera la gloria y la presencia del Señor sobre sus vidas. David lo hace llevar en un carro de bueyes. Eso se asemeja en el tiempo actual cuando queremos sustituir la presencia de Dios por cualquier otra cosa. A mí me encantan las luces, me encanta la tecnología, me encanta la comodidad, me encanta la excelencia para servir a Dios. Hoy estamos en otras circunstancias muy particulares de aliento de vida, pero me encanta. Pero ya les digo, ni luces, ni pantalla, ni aire acondicionado, ni el mejor salón de la ciudad puede sustituir a la presencia del Espíritu Santo en medio de nuestra reunión, en medio de la alabanza. Ni con que le pongamos humo, ni 20 luces, ni llenemos, nada sustituye a la presencia de Dios. La gloria de Dios no va en las canciones, sino a través de quien la canta. No sé si me estoy dejando entender. No es de que esa canción está ungida, no. Es más, esa palabra toma altura de evangelio cuando sale a través de la boca del ungido. Hay gente que puede leer un versículo de la Biblia y sonó como a un poema, pero puede haber otra persona que lee el mismo versículo y trasciende y trastoca la vida de las personas, porque Dios usa la personalidad de cada quien. La presencia de Dios cabalga en personalidades, no en animales, no en programas, no en organizaciones. La presencia de Dios reposa sobre personas. ¿Me están siguiendo? Entonces Usa mete la mano y cae muerto porque fue una transgresión directa a una ley que Dios había establecido. Cuando David ve al joven levita muerto, a David le agarra miedo y dicen, ¿saben qué? Se me está ocurriendo que mejor el arca no la llevamos a Jerusalén. No la vamos a llevar a mi casa como lo tenía pensado. No lo vamos a llevar a Sion como lo tenía pensado. ¿Por dónde estamos, tu secretario de actas? Estamos atravesando la región de Getea. Ya pronto salimos de Filisteo para entrar a Israel. Ay, tenemos algún amigo por aquí que nos quiera recibir el arca. En lo que sigue muriendo gente, en lo que siga habiendo algún tipo. Sí, aquí está Obed-edom. Está cerca. Se dice que es un buen hombre. Su familia ha estado teniendo muchos problemas últimamente, pero es un hombre piadoso. Los hijos andan ahí haciendo un poco de relajo, pero se dice que es un buen hombre. Yo creo que él nos puede recibir el arca. David piensa, es un filisteo. Si el enojo dura, pues mejor que le caiga un filisteo, ¿verdad? Y que a nosotros, o sea, la dejamos en Filistea mientras, porque la presencia de Dios era muy celosa.
Cuando los filisteos junto al arca ponían a otros dioses, ¿se acuerdan qué pasaba la siguiente mañana? Amanecían de cabeza y degollados, porque la presencia de Dios era muy celosa. Hasta los filisteos tuvieron que poner un lugar exclusivo solamente donde la presencia de Dios estuviera. Hasta aquí, ¿me están siguiendo? Entonces David dice: vamos a llevar la casa a Obed-edom. Mi rey, ¿qué se le ofrece? Ay, te traigo un regalito temporal, Obed-edom. ¿Puedo dejar aquí el arca del Señor? En lo que se le dure el enojo. Y luego yo, cuando sea el tiempo, yo voy a pasar por ella. Entonces Obed-edom acepta el arca en su casa. Pero aquí hay un detalle muy importante. Obed-edom era israelí. Obed-edom era judío. Obed-edom tenía cultura monoteísta de adorar a un solo Dios. No, Obed-edom era filisteo. Por lo tanto, lo más seguro es que en su casa hubiera un montón de dioses. Politeísta y sus hijos, rituales y todo. Sí, David, ponla por ahí junto a los demás. ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? Esto se va a poner muy bueno. Diga conmigo, punto número 2. Las decisiones de Obed-edom. Diga, las decisiones de Obed-edom. Una decisión te puede llevar al éxito o al fracaso. Por eso las decisiones son tan importantes. Obed-edom decide quedarse con la presencia. Obed-edom decide subirse al plan de Dios. Obed-edom decide cambiar su plan humano por un propósito divino. Codea al que está a tu lado y dile: yo sé que tú tienes un plan, pero Dios tiene un propósito. Y no siempre tu plan humano es igual a su propósito divino. Obed-edom tenía su plan humano, pero en ese momento un propósito divino llegó a su casa, completamente inesperado para él, pero no en el plan de Dios. Y entonces la Biblia dice que la casa de Obed-edom, los 3 meses que esta caja forrada de oro y ángeles y lleno de la gloria de Dios estuvo, bendijo su casa y todos sus bienes y a toda su familia. Eso implica una sola cosa. ¿Quién está conmigo en este misterio de Obed-edom? Si el arca de Jehová, que era tan santa y celosa, bendijo a los hijos, la casa, la tierra y la familia de Obed-edom por 3 meses, y Obed-edom era politeísta y filisteo, ¿qué crees tú que tuvo que haber pasado internamente en casa de Obed-edom? ¿Alguien que tomó buen café en la mañana? Se tuvo que convertir o alinear a lo que había en el arca. De otra manera, el arca hubiera hecho lo que hizo en todos lados: degollar a todo lo que estuviera en su alrededor. Si Usa solamente por extender la mano cayó, imagínate si Obed-edom la pusiera con todo lo demás en su casa. Hay una implicación teológica aquí que no está expresa en la Biblia, pero es una implicación que tuvo que haber sido por el celo del arca y la misericordia de Dios por otro lado. Quiere decir que cuando el arca llegó, yo no lo sé si el hijo mayor de Obed-edom tenía odio con él y se había ido hace 4 meses o le estaba peleando una tierra y de repente llegó y le dijo: papá, no sé qué pasó, pero desde anoche siento unas ganas de llorar y decirte que te amo y que me dejes volver esta Navidad a casa y cenar con la familia. Ah, sí, hijo, está bien. Y quizá la más chica dijo: papá, perdón, nunca planeé embarazarme antes de tiempo, pero quiero regresar a casa y quiero pasar esta Navidad contigo y con mi familia. Y Obed-edom empieza a ver que algo empieza a suceder y dice: ¿qué está pasando? Obed-edom no puede dormir en las noches, se levanta y entonces todo lo que había en la sala de Obed-edom cada vez empieza a ver menos cosas. Ya no hay muebles. Por supuesto, Dagón y todo lo que había alrededor fue lo primero que tuvo que salir. Ahora ya no hay mesas, ya no hay lámparas. Poco a poco todo el salón principal de la casa de Obed-edom empieza a ser tomado por una sola cosa que está ahí: el arca del Señor. Hay una implicación ahí que sugiere que quizá Obed-edom no podía ni siquiera dormir en las noches, porque dicen que entre la punta de los ángeles que estaba de un lado así, que lástima que no tenemos la pantalla, de la punta de un lado que estaba el ángel así y el ángel que estaba del otro lado así, de punta a punta, ahí se generaba algo muy glorioso. Muy glorioso.
glorioso, era una esfera que decían que era un poder de Dios impresionante. Imagínate Obed-Edom. ¿A cuánto les gusta ver el arbolito de Navidad de noche cuando está encendido y todo, y te quedas un ratito nomás para estar ahí, verdad? Imagínate Obed-Edom toda la noche así, y los querubines así, y los hijos regresando a casa, y las tierras que estaban a punto de quebrar de Obed-Edom. De repente alguien viene y le dice: jefe, ¿qué pasa? Las calabazas que por años nos salían muertas ahora están así. ¿Qué le hizo? ¿Qué abono le echó a la tierra? ¿Por qué nuestras calabazas son 3 veces más grandes que todos? Tenemos las mejores calabazas de toda la región. Y Obed-Edom en las noches empieza con una sospecha de que la razón que la familia se reconciliara y que todas sus cosas fueran bendecidas, quizá empieza a sacar cuentas y dice: todo comenzó a partir de que el arca llegó aquí. Ahora Obed-Edom no puede más que estar en la noche al lado de la presencia de Dios. Ya no puede haber ni Mamón, ni Dagón, ni ninguna otra escultura, ni nada, ni pintura cerca del arca. Solo el arca y Obed-Edom. Y por 3 meses, día a día, la casa, la familia y las cosas de Obed-Edom empiezan a ser sobrenaturalmente bendecidas. Y Obed-Edom dice: yo seré geteo, habré nacido en las Filisteas, mi nombre es Obed, que significa siervo, Edom, porque aquí yo soy siervo de Edom. Pero si yo soy siervo y esta arca llegó aquí, es porque algo me dice que yo nací para no ser siervo de Edom, sino para ser siervo del león de la tribu de Judá, del Dios todopoderoso, del 3 veces santo, del innombrable, de Yahweh, de la rosa de Sarón, del lirio de los valles, del autor y consumador de la fe. Yo creo que Obed-Edom le entra temor a Dios, y temer a Dios no es tenerlo miedo a Dios. Temor a Dios es amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Temer a Dios es tenerle respeto a Dios, tomar a Dios en serio. Obed-Edom tuvo que renunciar a mucho por esa presencia, sus dioses, sus costumbres. Tuvo que dejar un lugar solamente para el arca, que no convivía con nada más a causa de la presencia que había sobre él. Si yo fuera Obed-Edom, ni siquiera durmiera en las noches, esperando el silencio de la madrugada para ponerme, si a veces me quedo así tantito junto al árbol solo para disfrutar así como que el espíritu navideño. No quiero imaginar qué pasaría si yo tuviera el arca en casa y en las noches quedarme simplemente junto a ella, exponiéndome a su presencia y a su poder. Quiero imaginarme Obed-Edom quedándose a dormir allí. De repente la señora, que tenían años peleados y ahora están reconciliados, le dice: viejito, Obed-Edom, mijo, te traje tu, ¿cómo se llama la cosa aquí que se ponen? No, hombre, el pelo que... Te traje tu biseñé y tu dentadura, mijo, para la cena. Te estoy esperando en el cuarto. No. Ya me traje mi sleeping, aquí voy a dormir en la sala. ¿Cómo que vas a dormir? Sí, porque yo ya hice cuentas y estoy más que seguro que a partir de que la presencia llegó a casa, fue cuando mi hijo al fin pudo perdonarme después de todo. Fue cuando al fin yo pude tener paz contigo. Fue cuando al fin mi tierra quebrada empezó a producir al 30, al 60, al 100 por 1. Ahora todo el barrio habla de nosotros. Todo Filisteo habla de nosotros. Ya me dijeron que cuando las filisteas van a lavar, ya saben lo que está pasando en casa del viejo. ¿Cuál? De Edom, el Obed-Edom, el que era siervo de Edom, que se cambió de fe, que algo le cambió. Y no, manita, no sé. Bueno, ¿te acuerdas del Pepe? El maloso ya regresó a casa. Y ahora los domingos se levanta temprano y se va a la iglesia. Allá, pasando la ciudad con los de aliento, que cantan, adoran al Padre en espíritu y en verdad, con toldo, sin toldo, de día, de tarde, de noche. Son amantes de la presencia de Dios. Donde la presencia de Dios está, ellos quieren estar. Pastor, estás suponiendo mucho. Pastor, te estás implicando, te estás imaginando muchas cosas. No tanto. Ahorita vas a ver mi argumento bíblico.
No estoy suponiendo ni imaginando, estoy compartiéndote algunas implicaciones de lo que estamos a punto de leer. Obededom tuvo que pagar un grande precio, alinearse a la presencia de Dios. Sin compromiso no hay privilegios. Quiero pensar que todos los vecinos pudieron haber dicho: oye, ¿qué pasa con sus calabazas? Están creciendo, su familia está siendo milagrosamente restaurada. Y alguien dijo: dicen que es la presencia de Dios. Dicen que los vecinos tienen un Dios que se llama Yahweh, que cuando se caen los levanta, que cuando se enferman los sana, que cuando se equivocan les da una segunda oportunidad, que es el Dios todopoderoso, el Dios de la misericordia, de la restauración, del poder, y el Dios de la segunda oportunidad, que ama a sus hijos, que quiere su bien, que tiene un plan de bienestar y un plan de recibir. Vas a aplaudirle, apláudele al Señor poderosamente. Hay una implicación aquí por todo lo que te dije que me pude inventar. Simplemente Obededom tuvo que honrar y alinearse a la unción que había llegado a su casa. Y la unción que tú honras es la unción que tú recibes. La unción que tú honras es la unción que tú recibes. La unción que tú respetas es la unción que al final se te es delegada. No temas pactar con Dios hoy por tu familia. No temas hacer un pacto con Dios hoy por tu casa. Tercer y último punto, cuidado al que está a tu lado y dile: con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Entonces son 3 puntos. Punto número 1: Dios no te escoge por lo que eres, sino a pesar de lo que eres. Es casi imposible pensar que el Dios de los hebreos, tan celoso, pudo haber escogido a un filisteo para tan grande milagro. O sea, Obededom es el que nunca está donde nunca debió haber estado. Fue bendito por el Dios que nunca debió haberlo bendecido. No sé si me estoy dejando entender. Es una tecla fuera de tono, es un fuera de lugar, es una excepción a la regla. En jurisprudencia sería el 5º caso en contra. No debería de estar, simplemente porque no, por default. Con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Cuando eres grande, todo es grande. Son grandes decisiones, son grandes desafíos, pero grandes bendiciones. Lo que puede transformar un ser humano es un encuentro genuino con la presencia de Dios. Ahora todos vamos a 2 de Samuel 6:12, por favor. Vamos a ver la segunda parte en la Biblia donde aparece Obededom. Solamente hay una tercera y nada más. Si alguien encuentra una cuarta, yo lo desafío y yo le invito a una comida si usted me encuentra una cuarta referencia de Obededom en la Biblia. 2 de Samuel 6:12. ¿Está conmigo? 6, vamos a leer 2 de Samuel 6 del 12 al 14. Fue dado aviso al rey David diciendo que ya le llegaron con el chisme a David después de 3 meses. ¿Qué pasó? Jehová ha bendecido la casa de Obededom y, o sea, ¿solo bendijo Obededom? ¿Solo bendijo la casa? ¿Bendijo qué? Todo lo que tiene. ¿A causa de qué? Del arca de Dios. ¿Y qué significaba el arca de Dios? La presencia de Dios. Entonces, ahora sí, dijo David, ahora sí, tráiganla a la casa, ¿verdad? Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededom a la ciudad de David, o sea, Jerusalén. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido un dedo de lino, y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. David aprendió la lección. Escucha, verso 13, es que no puedes perder detalle. Y cuando los que llevaban el arca, ¿cuando los qué? O sea, David volvió a mandar otro carrito de bueyes. Ahora lo puso en animales entrenados. No, David dijo: yo aprendí la lección. Cuando los que llevaban el arca habían dado 6 pasos, ¿qué hicieron? Sacrificó un buey y un carnero engordado. Edwin, allá te vi, ven, ayúdame, por favor, rápido. Corre. David ya aprendió la lección. David ya no mandó a otros animalitos, ni quiso hacer otro carrito nuevo. David dijo: a ver, sacerdotes, pónganse las pilas y conságrense, porque ustedes son los que van a poner en su hombro toda la gloria del Señor en medio de nosotros. Así es que ponte de lado aquí de Edwin, así, mira. Eso, acá. Ustedes van llevando el arca aquí. ¿Ok? Muy bien.
Agarraron el arca de casa de Obededón porque la bendición ya, o sea, 3 meses se le dejó a Obededón y David dijo, Obededón, no se te olvide que esto no es tuyo, esto es de acá. Mandó por ella con los sacerdotes. Haga más para atrás. Vamos a dar 6 pasos, ¿vale? ¿Listos? Cuando sacaron el arca de casa de Obededón y dieron 6 pasos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. David dijo, paren. Ya estoy sintiendo la bendición. Vamos a sacrificar un buey y un carnero y vamos a ofrecerle a Dios. Y la Biblia dice que David venía con su pandero y con su ropa de lino. Y David danzaba y todos danzaban alrededor del arca a causa del júbilo que provoca la presencia de Dios. Pero escucha, estuve investigando esa parte. Y la mayoría de historiadores y teólogos afirman que la traducción original debiera decir que cada 6 pasos desde la casa de Obededón hasta Jerusalén sacrificaron un toro y un buey engordado. Cada 6 pasos. Cuando el arca llega a Jerusalén, todavía no hay un templo porque el templo lo construye Salomón. David en Sión levanta 3 palos y una tienda y ahí se convierte en el lugar favorito de Dios. Por eso hasta el día de hoy en la Biblia, cuando se refiere a la presencia de Dios, se dan cuenta, no se refiere al templo de Salomón que estaba en Jerusalén, se refiere al monte de Sión, donde había un toldo, pero la presencia de Dios estaba ahí y toda la gente tenía acceso a la presencia de Dios. Cada 6 pasos, ellos sacrificaban un toro y un carnero y danzaban. O sea, ¿aprendió David la lección o no la aprendió? Ok. Vamos a leer el último versículo de la mañana. Si después de esta referencia bíblica que te voy a dar, tú me encuentras otro Obededón, te pongo en el libro. Primero de Crónicas 26, versículo del 1 al 8. Ponme la webmaster porque aquí acaba esta historia. Y vas a decir, hoy el pastor así como que el pastor usó mucho su imaginación. Espérate, no me juzgue antes de tiempo, espéreme. Usted sabe que yo tengo mucho temor de eso. Primero de Crónicas 26, del 1 al 7, al 8. Del 1 al 8. ¿Estás conmigo? Di conmigo, el tiempo pasó. David ya se descansó. Ahora Salomón ya está construyendo el templo, ya se construyó, es otra generación. Y ahora Salomón está distribuyendo a los que se van a quedar al servicio del templo, a cuidar el templo, a consagrar los utensilios, los levitas, los que van a tocar, los cantores, los de la alabanza. ¿Estás conmigo? El tiempo ha pasado, ¿ok? ¿Estás? Un tiempo después, vamos a ver qué pasó. Así dice la Biblia. También fueron distribuidos los porteros de los coreitas, Mesemeleías, hijo de Coré, si alguien está embarazado y va a tener un varón, no tiene nombre, Mesemeleías, está bueno. Hijo de Coré de los hijos de Asaf, los hijos de Mesemeleías. Zacarías el primogénito, Jadiel el segundo, Zebadías el tercero, Janiel el cuarto. Diga conmigo, hasta ahí todo está bien. Eran levitas de cepa, ungidos de trascendencia, o sea, mi linaje ministerial. O sea, tenían pedigrí. Siguiente. Elam el quinto, Johanan el sexto, Leonardo el sexto, o sea, la crema innata de los levitas, pues. Siguiente. No, espérate. Eso está mal. No, espérame. No había filisteos en el templo de los judíos. No, espérame. No podía haber filisteos en el templo de los hebreos. Son súper celosos. ¿Están conmigo? Pero aquí hay algo que es para la historia de la historia. Los hijos de Obededón. ¿Quiénes están en el templo al servicio ya de Dios? ¿Y qué era Obededón? Es como que alguien te dijera ahorita que tus hijos y los hijos de tus hijos serán llamados siervos del Rey de Reyes y Señor de Señores.
y tú digas, yo no veo manera cómo puede ser eso. Es como si alguien te dijera ahorita que tendrás una descendencia completamente ungida para el servicio de Dios, que van a ser trascendentes e históricos. ¿Cómo puede ser eso? Vamos a leer la Biblia. Pueden bajar el brazo, perdón, pero no se me vayan. Es que no, todavía no, viene el final, no te puedes ir sin el final. Quiero que seas protagonista. Ok, bien. Siguiente. El sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peltuay. Todos los hijos de Dios empiezan a aparecer. Y antes de que alguien le diga a la Biblia, ¿qué hacen los hijos de unos filisteos sirviendo al Dios y a la cultura más celosa que hay en toda la historia del planeta Tierra? Por si alguien quiere reclamar algo, que le reclame a Dios. Porque la Biblia dice, y ellos están aquí porque Dios había bendecido Obed-edom. Antes de que alguien dijera, ¿qué hacen algunos descendientes de los filisteos aquí? Dios dice, a mí me plació bendecirlos. A mí me plació escogerlos. ¿Alguien tiene algún problema conmigo? Dice el Señor. Si a mí me plació escogerte, ¿cuál es tu problema? Si a mí me plació escogerlo, ¿cuál es? Si a mí me plació salvarlos, rescatarlos, transformarlos y ponerles un nombre, una unción, un llamado, un ministerio. Siguiente versículo. También de Semaías, su hijo, nacieron. O sea, ya nos vamos ahora con los nietos de Obed-edom. Vamos a ver cómo se llaman los nietos de Obed-edom. Que fueron señores sobre la casa de sus padres porque eran varones. La presencia hizo que los nietos le salieran buenos al viejo. La Biblia dice que sus hijos se volvieron señores de sus casas y que los nietos eran. ¿Cuántos quieren esa bendición en su casa? Dame el arca de tu presencia. Siguiente versículo. Los hijos de Semaías, ya son los nietos, ¿ok? Odni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos. Hombres que esforzados, asimismo Eliú y Semaquías. Vamos a leerlo todos esto al mismo tiempo. Un filisteo, incircunciso, idólatra, pecador, sin ningún tipo de alguien que pudiera parecer que terminaría siendo ungido, usado y levantado por Dios de una manera sobrenatural. Dice así: 1, 2, 3. Todos estos de los hijos de Obed-edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 62 de Obed-edom. ¿Cuántos familiares de Obed-edom habían sido consagrados y ungidos para servir a Dios? 62. ¿Qué pasaría si Dios alcanzara 62 familiares en tu casa? ¿Cómo le llamarías a eso? Por 3 meses que Obed-edom estuvo expuesto a la presencia de Dios. Es por eso que en Aliento de Vida nos podrá faltar un auditorio propio, nos podrá faltar aire acondicionado, nos podrá faltar piso, nos podrá faltar muchas cosas, pero nunca su presencia. Porque su presencia es lo que va a transformar mi casa y tu casa. Su presencia es lo que va a transformar a mi familia y a la tuya. Y lo que Obed-edom no pudo hacer en toda su vida, el arca lo hizo en 3 meses y marcó a sus hijos y a los hijos. Vamos a ver qué dice el 9, nomás para ver qué dice. A ver, ponme el 9, porfa. Y lo sigue exaltando. Y los hijos de Meselemeías y sus hermanos, 18 hombres valientes. A ver qué dice el 10. De Josa, de los hijos de Merari y Simbre, el jefe. No, ya se mandó a otro. ¿Están listos para el final? 62 familiares tuyos en 3 meses. Eso se le llama avivamiento. Que en 3 meses Dios tenga misericordia de ti y de 60 familiares tuyos. Pon tu top 5. ¿A quién te gustaría que fueran los primeros que la gloria de Dios tocara en tu casa?
y arrancara del vicio, de la droga, del suicidio, del temor, de la paranoia, de la psicosis, de la depresión, de la ansiedad, y los ungiera y los consagrara para el servicio del Señor. Alguien trajo fe, aliento de vida, porque mi Dios no es un Dios de ayer, es un Dios de hoy y del futuro. Mi Dios no tiene nietos, tiene hijos. Si lo que hizo ayer lo puede volver a hacer hoy. Si lo hizo con un filisteo llamado Obed-Edom, ¿cómo lo va a hacer contigo que estás aquí, que te esfuerzas por buscar a Dios en tu vida? Ya acabé, aquí la voy a dejar. Dígame, pastor, ¿qué pasó con Obed-Edom? Pregúnteme, ¿qué pasó con Obed-Edom? La mayoría de los teólogos y yo coincidimos. ¡Asa! Los investigadores y yo coincidimos en que en 3 meses la gloria de Dios, la presencia de Dios impactó tanto la persona, la familia, los bienes y las cosas de Obed-Edom. Así dice la Biblia, ¿verdad? Toda su casa y todas sus cosas fueron tan impactados por la presencia de Dios que cuando David manda a los sacerdotes, ustedes, yo soy Obed-Edom y ustedes los sacerdotes, ¿verdad? Imaginemos que este es el arca. Venga. David manda por los sacerdotes y si yo fuera Obed-Edom, yo estuviera así, mira. Dime, Obed-Edom, venimos por el arca. Obed-Edom, venimos por el arca. Nunca pensé que pudieras haberme tocado a mí. Nunca pensé que mi casa se convirtiera en la morada de tuya, de tu presencia. Ahora nos van a separar. No había conocido al Dios de Yahweh, pero ahora veo que eres el único Dios poderoso y verdadero. Bueno, creo que aquí nos despedimos. Gracias por haber tocado mi vida, restaurado mi familia, haberme librado del pecado, de la idolatría, haber bendecido mis tierras, mis bienes, mi casa, todo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muy bien, muchachos. Llévensela. Nos vemos, arca. Ya, no, para allá. Hasta luego, muchachos. Ya, llévensela. No, llévensela. Chicos, ya váyanse antes de que me arrepienta. No, de veras, ya llévensela con David. Esposa, prepara las maletas. ¡Hijos, se la están llevando! Ya, muchachos, hasta luego. Está bien. Hasta luego. Den 6 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Párense. Mientras ellos están haciendo el holocausto. Aquí viene Obed-Edom en su camello convertible, porque eres riquísimo, Obed-Edom, a causa de la presencia de Dios. Obed-Edom viene en un camello convertible con las puertas que se abren hacia arriba y los faros salen así. Ok, Lamborghini Cameli. Ok, viene Obed-Edom en su camello convertible con la esposa, con 62 huercos detrás de él, sus hijos, sus familias, sus sirvientes, sus maletas, unas bolsas blancas llenas de todo lo que pudieron. Y se escucha un chiflido. Yo no chiflo, pero necesito que alguien me ayude a la de 3, porque yo no sé chiflar. 1, 2, 3. 1, pero con todo. 1, 2, 3. Ellos están allá, los sacerdotes, ofreciendo su holocausto. ¿Quién crees que era? Obed-Edom en su Lamborghini Cameli. ¿Ok? Sí, porque era un camellito, ¿verdad? Y de repente esto tuvo que haber sido sí o sí. O la presencia se queda en mi casa, o yo me voy donde la gloria de Dios vaya. Porque sin esa presencia yo ya no puedo vivir. Esa presencia transformó mi vida, transformó mi casa, transformó todo lo que soy y todo lo que era. Esa presencia transformó todo lo que yo soy y está tocando a mis hijos. Y para mí tiene mucho sentido, porque si alguien no sabe, mis abuelos y mis tatarabuelos
en Tepetitán, Villahermosa, se dedicaban a todo tipo de brujerías y eran medios, se leían las manos y se transformaban en quién sabe qué. Y en algún momento Jesús llegó a casa y ahora casi todos mis tíos y mis padres son pastores. Y ahora yo estoy aquí, yo soy uno de esos nietos de Obededón, que un día la presencia de Dios llegó a la casa de mamá o de papá y yo era un niño. Lo único que sabía es que algo había llegado a casa, algo había llegado a mi familia que empezó a transformar toda la magia negra por este libro negro. O la presencia se queda o yo me voy. Y David dijo: pues Obededón, síguenos, porque la gloria de Dios regresa a Jerusalén una vez más. Y Obededón se muda. Y era tal, quítense el sol, hermanitos, me van a cobrar el bronceado. La presencia de Dios era tanta, ya me tardé un montón, ¿verdad? Que cuando David se muere y Salomón construye el templo, los hijos y los nietos de Obededón eran los jefes de las casas, hombres valorosos y esforzados. Y antes de que a alguien se le ocurra preguntar por qué un filisteo pecador estaba haciendo lo máximo dentro de los siervos de Dios, la Biblia dice: porque a Dios le plació bendecir a Obededón y a toda su casa. Nunca más se sabe nada más de Obededón, más que toda su descendencia se volvió parte de los levitas de la historia de Israel. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Si entra en mi casa el arca de tu presencia. Así como Obededón, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como Obededón, llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Presencia. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Así como Obededón, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como Obededón, llevaré tu presencia a mi habitación. No me, aquí me
presencia y no me moveré. Aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Esa es la historia de Obed-Edom. Entra en mi casa. ¿Y tú? El arca de tu presencia. ¿Con quién te quedas? What about you? Entra en mi casa. What you wanna El arca I have made my de decision. tu presencia. What is your decision? Así como Obed-Edom, Y voy a lanzar una palabra profética. llevaré tu Este fin de año, presencia que te terminen ver, que te vean terminar el año en victoria y bendecido y con la gloria de Dios. Así como Cuando este fin de año te terminen ver en victoria, bendecido y con la mano de Dios en tu casa, te pregunten qué pasó, digan: a Dios le plació escogerme, bendecirme, llamarme, salvarme, y yo tomé mi decisión por eso. aquí me quedaré. Tu presencia A este mensaje yo le llamo el secreto de Obed-Edom. no me moveré. Aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. 1, 2, 3, No 4. me moveré. Aquí me tu presencia guardaré. No me moveré. Aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. A donde esa presencia vaya, yo voy. Porque sin esa presencia yo ya no puedo vivir. Sin esa palabra, yo ya no puedo vivir.